Hola, buenos días a todos. Vamos a hablar hoy de los intervalos de confianza y de un método para construirlos, que es el método pivotal. Nuestro punto de partida era una cierta variable aleatoria x con una distribución de probabilidades que contenía un cierto parámetro desconocido θ. Y hemos aprendido a construir estimadores para esos parámetros desconocidos, a través de los cuales podemos aproximar dicho valor desconocido por una realización t del estimador. Sin embargo, no conocemos información sobre el error que pueda estar cometiendo esa estimación, t menos θ. Por lo tanto, una manera de solucionar este posible desconocimiento son los llamados intervalos de confianza. Definimos, a partir de nuestra variable x con su función de masa o densidad, un intervalo t sub 1, t sub 2, ¿vale? Que son dos estadísticos, un intervalo tal que la probabilidad de que el parámetro desconocido esté entre ambos valores de los estadísticos es igual a 1 menos alfa. Al ser estos dos estadísticos variables aleatorias, este intervalo así generado es un intervalo aleatorio para el parámetro θ de probabilidad 1 menos alfa. Cada realización particular de estas dos variables aleatorias generará un intervalo t sub 1 minúscula, t sub 2 minúscula, ¿vale? A partir de una muestra concreta de la variable aleatoria, que se dirá entonces que es un intervalo para θ de confianza 1 menos alfa. Vamos a ver varias observaciones sobre estos intervalos. En concreto, pues diferentes muestras de la variable, obviamente, producirán diferentes valores de los estadísticos y, por tanto, distintos intervalos t1, t2. Pero en el 100 por 1 menos alfa por ciento de las veces, esos intervalos así generados contendrán al parámetro θ desconocido. Es decir, antes de obtener nuestra muestra particular de la variable, tenemos una probabilidad 1 menos alfa de que el intervalo aleatorio t1, t2 incluya al parámetro desconocido. Pero, una vez obtenida la muestra, la realización concreta t minúscula sub 1, t minúscula sub 2, o incluirá o no al parámetro desconocido. Pero ya no podemos hablar de probabilidades. Podremos hablar, de alguna forma, de convicción o confianza de que ese intervalo incluya al parámetro desconocido. Por lo tanto, hablaremos de una confianza 1 menos alfa. Tanto mejor será el intervalo cuanto mayor sea el nivel de confianza, 1 menos alfa, y menor sea la longitud del intervalo generado. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo concreto. Imaginemos que tenemos una variable aleatoria x normal, de media mu, desviación típica sigma. Todos sabemos que la media muestral, sumatorio de las x sub i partido por n, sigue también una distribución normal, porque suma de normales es normal, cuyos parámetros serán también fáciles de calcular, esperanza igual que la de la x, mu, y desviación típica sigma partido por la raíz de n. Bueno, pues bien, al ser normal, podemos hacer el cambio de variable media muestral menos su esperanza dividido por su desviación típica, y sabemos que esa variable seguirá una normal de media 0 y desviación típica 1. Por lo tanto, podríamos calcular, por ejemplo, esta probabilidad de aquí. Si quisiéramos, es sencillo, con la tabla número 1 de la norma 0,1, podemos calcular la probabilidad de que esa variable esté entre menos 1,96 y más 1,96, que es justamente 0,95. Pues bien, si de aquí despejamos el parámetro desconocido mu, ojo con el signo menos, y a la hora de despejar en estas dos inecuaciones, lo que obtendríamos sería justamente esta probabilidad equivalente. Es decir, la probabilidad de que mu sea mayor que media muestral menos 1,96 por sigma partido por raíz de n, y menor que la media más 1,96 por sigma partido por raíz de n. Esa probabilidad en mu sigue siendo evidentemente igual a 0,95 y define un intervalo que en este caso es un intervalo, como hemos dicho antes, aleatorio, porque contiene un estadístico que es la media muestral y por tanto una variable aleatoria. Es decir, ese intervalo tomará valores concretos para cada muestra concreta. ¿Vale? En el 95% de esas realizaciones, ¿vale?, concretas, ese intervalo contendrá
al parámetro desconocido y en el 5% restante no lo contendrá. Si damos números, valores numéricos, al ejemplo, imaginemos que la media mu es desconocida y la desviación típica de la variable x es 3 y tenemos una muestra de 4 valores que son los aquí mostrados. Pues bien, la media de la muestra es fácil de calcular, es la media aritmética, sería 2,7 y los valores de los extremos de ese intervalo generado serían estas dos expresiones de aquí, que dan respectivamente menos 0,24 y 5,64. Por lo tanto, para esa muestra podemos afirmar que mu desconocido pertenece al intervalo menos 0,24, 5,64 con una confianza del 95%. ¿Vale? Pues bien, el método pivotal para construir y mediante el cual hemos construido este intervalo, podemos definirlo como 4 pasos fundamentales. Un primer paso, una primera etapa, es buscar una variable aleatoria llamada pivote adecuada para cada parámetro, para cada problema. Esa variable tiene que cumplir 3 condiciones. La primera, que sea función de un estadístico t y del propio parámetro desconocido θ. La segunda es que esa función sea una función continua y monótona en el parámetro desconocido. Y la tercera es que su distribución de probabilidades sea absolutamente conocida. ¿Por qué? Porque la segunda de las etapas es plantear, dado un valor de 1 menos alfa, plantear la probabilidad de que la variable pivote esté entre dos valores a y b, y esa probabilidad se obliga a que sea 1 menos alfa. ¿Vale? Entonces, si no tiene una distribución de probabilidades absolutamente conocida, esta variable de pivote, no podremos calcular esta probabilidad. Tercer paso del método pivotal sería despejar de esta función el parámetro desconocido θ, de forma que transformemos esta probabilidad en una probabilidad equivalente en θ. Esa probabilidad sería, una vez despejado de aquí, quedarían a ambos lados de los extremos de esta probabilidad esos dos estadísticos producto del despeje de esta g de θ, t sub 1 y t sub 2. Y por tanto la probabilidad equivalente sería la probabilidad de que θ sea mayor que t1 y menor que t2 es igual a 1 menos alfa. Y el cuarto paso, como hemos dicho antes, es darles valores concretos a estos dos estadísticos a partir de una muestra concreta. Es decir, t minúscula sub 1, t minúscula sub 2. Y por tanto podremos afirmar que θ pertenece a ese intervalo t minúscula 1, t minúscula 2 con confianza 1 menos alfa. Este es el método pivotal que consta de esos 4 pasos. Vamos a hacer un par de observaciones sobre el método y veremos luego el ejemplo anterior cómo se ha generado por este método pivotal. La distribución de probabilidades de esta función variable pivote g de tθ no puede depender de θ, porque si no, al ser θ desconocido, la distribución sería también desconocida y por tanto no podríamos calcular esa probabilidad de partida. ¿Vale? El valor 1 menos alfa de confianza, evidentemente interesa que sea alto, queremos tener un alto grado de confianza y por tanto suele ser de 0,95 o de 0,99, aunque puede tomar otros valores distintos a estos también. Se puede despejar θ de esa variable pivote porque hemos obligado que sea una función continua y monótona. Por tanto, g es una función biunívoca con respecto a θ. Es decir, para un valor concreto de θ obtenemos un único valor concreto de g de tθ. En general, hay infinitos intervalos AB que cumplan, que encierran una probabilidad en su interior 1 menos alfa. ¿Vale? El área que encierra, hay infinitos intervalos con un área 1 menos alfa. Vamos a elegir concretamente uno, que para que todo el mundo, digamos, lo haga de la misma forma, que es aquel que deja igual área a ambos extremos, es decir, por debajo del valor mínimo del intervalo A, por encima del límite superior del intervalo B, que haya el mismo área en la función de densidad, es decir, alfa medios en este caso. ¿Vale? Es un intervalo simétrico en áreas. ¿Vale? Y el ejemplo que hemos visto antes, que era este, ¿vale? Vamos a ver efectivamente cómo es un reflejo
de este método pivotal que acabamos de definir. Tenía sus 4 pasos. El primer paso era elegir una variable pivote adecuada que dependiera de un estadístico, en este caso la media muestral, y del propio parámetro desconocido, en este caso mu, ¿vale? Que cumpliera, por un lado, que fuera continua y monótona en mu, efectivamente es una función lineal en mu con pendiente negativa, y por otro lado que tuviera una distribución de probabilidades completamente conocida, en nuestro caso la normal 0,1. El segundo paso del método, ¿vale?, era plantear una probabilidad en esa variable pivote. Habíamos elegido un número concreto en el ejemplo. Si ponemos un número genérico 1 menos alfa, el nivel de confianza que queremos alcanzar, estos dos extremos de este intervalo serán los cuantiles correspondientes a, el cuantil superior sería correspondiente a 1 menos alfa medios, ¿vale? Este extremo de la cola es alfa medios, por tanto todo el área que queda a la izquierda es 1 menos alfa medios, sería u de 1 menos alfa medios, y el extremo inferior de ese intervalo, como hemos dicho que son simétricos con respecto a las áreas, pues será alfa medios. Es decir, u de alfa medios, al ser simétrico con respecto a 0, sería menos u de 1 menos alfa medios. Estos dos serían los extremos de este intervalo, es decir, la probabilidad de que la variable pivote sea mayor que menos u de 1 menos alfa medios y menor que u de 1 menos alfa medios es 1 menos alfa. La tercera etapa del método pivotal era despejar mu de esta probabilidad y transformarla en una probabilidad equivalente en mu. ¿Vale? Ese despeje pasaríamos multiplicando por aquí este denominador. Mu pasaría sumando al otro lado de las inecuaciones y, el coeficiente que quedara por aquí pasaría al otro lado cambiado de signo. El intervalo aleatorio que surge de despejar mu de estas inecuaciones es justamente este de aquí, ¿vale?, que depende del estadístico media muestral. Y el cuarto paso, que era el último, era dar valores concretos a la media muestral, de manera que obtenemos un intervalo media de la muestra más menos u de 1 menos alfa medios por sigma partido por raíz de n. Mu pertenece a dicho intervalo con una confianza de 1 menos alfa. Bueno, pues esto es un ejemplo de un intervalo de confianza. Se pueden generar intervalos de confianza de cualquier parámetro desconocido, de cualquier distribución de probabilidades por este método pivotal. Espero que haya quedado claro y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.